Mateo 24. Señales provocadas y falsos cristos. La destrucción del templo, apenas 40 años después del sacrificio del Cordero de Dios, marcó un giro decisivo en la relación entre Israel y Dios y tuvo repercusiones para el mundo entero. Cuando Jesús habló de esto con sus discípulos, le hicieron 3 preguntas clave. En su respuesta, él señaló varios hechos que sucederían al final de los tiempos. Lo que pocos han notado es que todas esas señales pueden ser provocadas por el ser humano. Veamos el marco profético de lo que vamos a tratar hoy. Poco antes de la crucifixión, Jesús habló con sus discípulos y les anunció que el templo sería derribado. Como ya comentamos en el vídeo Mateo 24, el gran error sobre el arrebatamiento, este capítulo no trata sobre la iglesia, sino sobre Israel. La iglesia aún no existía y los discípulos, judíos bajo dominio romano, estaban centrados en el futuro de su nación. Le preguntaron al Señor cuándo ocurriría esa destrucción del templo. Esa profecía se cumplió en el año 70. Después preguntaron cuál sería la señal de su venida, a lo que Jesús respondió en los versículos 27 a 31. Y por último, le preguntaron por las señales del fin del siglo. Jesús dio una lista de eventos que irían en aumento, como dolores de parto, hasta el colapso del sistema humano de convivencia. En este vídeo nos centraremos en un punto crucial. Todas las señales que dio el Señor Jesús pueden ser inducidas o amplificadas deliberadamente con tecnología, manipulación social o poder geopolítico. Hablemos de guerras y rumores de guerras. En los versículos 6 y 7 de Mateo 24, Jesús anuncia guerras y rumores de guerras. Hoy no solo hay guerras convencionales, sino también guerras híbridas, cibernéticas, biológicas, psicológicas. Incluso es posible crear conflictos falsos para imponer estados de excepción o redibujar el mapa geopolítico. Aunque parezca que vivimos hiperconectados, nunca fue tan fácil simular realidades y manipular la percepción global. El Señor también menciona una de las señales como el hambre. Hoy ese problema se genera de forma deliberada. Quienes controlan el sistema dominan la producción, las semillas, la tierra y las cadenas de distribución. En España, por ejemplo, se arrancan olivares centenarios para instalar placas solares al servicio de centros de datos que después serán usados para el control social. Más hambre, más vigilancia, menos vida. Con la llegada de las CBDCs o moneda única global, el acceso a los alimentos puede ser restringido por programación digital, es decir, se usará el hambre como herramienta de control poblacional. El Señor también mencionó pestes. Desde 2020 vimos cómo virus diseñados, escapes de laboratorio y campañas de inoculación masiva pueden crear fácilmente crisis sanitarias mortales. Los llamados programas de salud pública pueden en realidad debilitar la inmunidad o aplicar biocontrol poblacional encubierto, todo bajo el paraguas de la biotecnología. El Señor también habló de terremotos. Profetizó diciendo que estos se incrementarían. Hoy existen tecnologías de modificación geofísica como HAARP que utilizan para alterar el clima y provocar efectos sísmicos, entre otros fines. Además, pruebas nucleares subterráneas, fracturas de placas tectónicas o extracción masiva de recursos también provocan movimientos telúricos. ¿Te has preguntado por qué Irán sufre tantos terremotos? Estudiando sobre armas escalares, queda claro que muchos de estos fenómenos naturales podrían no serlo. Lo que se nos vende como cambio climático podría tener otra explicación más intencionada. Jesús también advirtió en los versículos 4, 5, 11 y 24 sobre los falsos cristos. Y también habló de un gran engaño que marcará el final de los tiempos. Veamos cómo eso es provocado hoy día. Además de falsos pastores, maestros, profetas y apóstoles que pululan por los púlpitos hoy día, hay otro tipo de falsos cristos más sofisticados, cuyo propósito sigue siendo el mismo: llevar a la mayor parte posible de personas al lago de fuego eterno. Nos referimos a los llamados mesías tecnocientíficos, figuras influyentes que ofrecen una falsa redención basada en tecnología y control. Controlan narrativas a través de los medios,
la educación, la religión institucional, la inteligencia artificial y el uso de deepfakes para fabricar figuras carismáticas con mensajes seductores, aunque falsos. Más adelante veremos cómo estas figuras afectan directamente a la salvación del ser humano. Jesús también habló de la apostasía y persecución en los versículos 9, 10 y 12. Este canal tiene un vídeo titulado Mateo 24, Persecución a los fieles, en el que se trata este asunto en el marco de la gran tribulación, cuando estos aspectos se incrementarán. No obstante, en este tiempo de principio de dolores que vivimos hoy día, ya podemos ver señales del cumplimiento de estos aspectos. ¿Cómo provocan los agentes del gobierno del anticristo esa apostasía y persecución hoy día? Primero, criminalizando progresivamente los valores bíblicos. Lo que antes era bueno, ahora es condenado, y lo malo es celebrado. Isaías advirtió, diciendo que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Muchos dicen, no me importa que me vigilen porque yo no tengo nada que esconder. El problema no es lo que haces hoy, sino qué pasará cuando practicar tu fe sea considerado delito. Daniel, por ejemplo, fue arrojado al foso por orar a Dios, no porque orar fuera malo, sino porque se impuso una nueva ley que convirtió el orar a Dios en un acto ilegal. Hoy en países como España ya hay personas perseguidas por rezar cerca de clínicas abortivas. Aunque nadie aún ha sido condenado en firme, en 2022 se incluyó en el Código Penal una norma que castiga con prisión o trabajos comunitarios ciertos actos que, según interpretación judicial, pueden considerarse acoso. El médico Jesús Poveda, por ejemplo, ha sido detenido múltiples veces por sentarse en silencio a orar. Esa ambigüedad jurídica abre la puerta a que la fe pueda ser penalizada según el contexto, no por lo que es. Otras maniobras usadas por el sistema del anticristo hoy día para inducir a la apostasía y persecución son restricciones legales, bancarias o sanitarias para quienes no acepten los nuevos dogmas sociales o sanitarios. Todo esto ya está ocurriendo en países que aún se definen como democráticos con supuesta libertad de religión o pensamiento. Por lo tanto, las señales que Jesús nos dio en Mateo 24 son absolutamente coherentes con lo que vivimos hoy, ya que están siendo inducidas activamente por los agentes de la gobernanza mundial. Con las herramientas actuales es posible fabricar crisis, simular catástrofes y moldear realidades para imponer un sistema de control absoluto, disfrazado de orden y bienestar. Pero quienes tienen los ojos abiertos saben que detrás del telón hay algo mucho más profundo en juego. Hablemos ahora de los mesías tecnocientíficos. Antes mencionamos a mesías tecnocientíficos como parte de esos falsos cristos de los que Jesús advierte en Mateo 24. Esos seres son figuras de influencia global que, sin proclamarse divinas, asumen el rol de salvadores del mundo, del clima, de la economía, de la salud, incluso de la muerte. Su poder se basa en la tecnología, la pseudociencia y la ingeniería social, y cuentan con todo el altavoz del nuevo orden mundial para predicar un falso evangelio, una redención ofrecida por Satanás a través del control de la humanidad. Veamos algunos de los más destacados falsos cristos de hoy día. Yuval Noah Harari es un teórico del transhumanismo y asesor del Foro Económico Mundial. Él afirma que el ser humano está obsoleto, que Dios no existe y la conciencia puede ser hackeada. Harari promueve la fusión humano-máquina mediante biotecnología y neurointerfaces, con el fin de eliminar el libre albedrío usando algoritmos y datos biométricos. Ofrece una falsa redención basada en la inmortalidad digital y en cuerpos transhumanos controlados por una élite algorítmica. Otro de esos falsos cristos es Elon Musk. Este otro agente del gobierno del anticristo se presenta como un empresario tecnológico con una imagen casi profética. Plantea la salvación a través de la colonización espacial y la fusión con la inteligencia artificial. Musk promueve Neuralink, que es una interfaz cerebro-máquina para ampliar la mente humana y curar discapacidades y eventualmente controlar el pensamiento. También promueve el humanismo funcional, según Musk, un salto evolutivo tecnológico.
y promueve la IA como herramienta de iluminación racional y a la vez Dios digital si no se le controla. Su falso evangelio ofrece redención por evolución biológica y conquista del universo. En este punto cabe una reflexión. Si el ser humano se está autodestruyendo en la Tierra, ¿para qué quiere ir a Marte? El problema no es dónde vive el hombre, sino que el problema es que el pecado vive en el interior del hombre. Y eso no lo pueden solucionar esos mesías tecnocientíficos. Hablemos ahora de Klaus Schwab. El recién dimitido fundador y presidente del Foro Económico Mundial desde 1971 ha sido el arquitecto del conocido como Gran Reseteo, que pretende reconstruir mejor el mundo tras el colapso, guiado por la Cuarta Revolución Industrial. En este canal encontrarás un vídeo que se titula Isaías alertó sobre Build Back Better, en el cual explicamos qué significa esa reconstrucción que pretende imponer Schwab al mundo. Este individuo promueve la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico. Promueve la implantación global de CBDCs, identidad digital, gobernanza algorítmica, automatización universal, entre otras cosas. Él cree que los problemas del mundo se resuelven sin Dios solo mediante rediseño tecnosocial. Su lema, no tendrás nada y serás feliz, resume un evangelio falso de felicidad programada y vigilancia total. Esto es el cumplimiento de lo que profetizó Daniel cuando dice que intentarán mezclar el barro y el hierro. Ray Kurzweil es otro de esos falsos cristos modernos. Es un futurista de Google y defensor de la singularidad. Sostiene que la muerte es una enfermedad curable mediante tecnología. Su falso evangelio ofrece inmortalidad tecnológica transfiriendo la conciencia humana a sistemas digitales. Redención por medio de la inteligencia artificial que, según él, superará la inteligencia humana en breve. En el marco de su evangelio, cree que en las próximas décadas el ser humano se liberará del sufrimiento físico, emocional y existencial mediante la tecnología. Pero ¿cómo se puede hablar de liberación emocional o existencial si la conciencia queda atrapada dentro de un sistema artificial? En caso de que eso fuera posible. ¿Dónde está la libertad si no puedes moverte, sentir, pensar, ni decidir fuera de los límites impuestos por una máquina? No puedes abrazar a otro ser humano ni oler una flor. ¿Qué libertad es esa? La pregunta sería, ¿quién puede ser libre del sufrimiento emocional y existencial si no tiene un cuerpo que le dé la libertad de ir y venir a su antojo y no puede tener emociones ni conciencia existencial fuera del dominio de una inteligencia artificial? ¿Sería correcto pensar que estos seres son justamente seres sin alma ni sentimientos, es decir, psicópatas, que no conocen la riqueza que Dios ha creado en el ser humano? ¿Sería correcto clasificarlos como psicópatas globalistas? Consideremos ahora a Bill Gates. En este grupo de falsos mesías no podía faltar el conocido Bill Gates, magnate y supuesto filántropo global. Hoy es uno de los principales actores en el ámbito de la salud pública, o más bien de la mortandad inducida a escala global. La filantropía, en su caso, tiene letra pequeña, aunque eso lo trataremos en otro vídeo. Curiosamente, todos los líderes del nuevo orden mundial se dicen filántropos. Según el Evangelio de Gates, la salvación del planeta pasa por el control poblacional, la vacunación masiva y la gobernanza sanitaria que lógicamente él aspira a controlar por medio de sus fundaciones y por Microsoft, Azure, la fabricación de alimentos sintéticos, la fabricación de mosquitos inoculadores de sustancias desconocidas para el público y otros emprendimientos de su propiedad. Este individuo promueve la intervención sanitaria global para reorganizar la estructura social, la digitalización de la identidad médica con pasaportes sanitarios, la modificación genética aplicada a la salud y la fertilidad. Gates asegura que la humanidad solo podrá sobrevivir con modelos predictivos y soluciones tecnocientíficas centralizadas, o al menos de eso intenta convencer a sus víctimas. Ahora veamos algunos falsos cristos de mayor magnitud. El recién fallecido Jorge Bergoglio. En calidad de Papa Francisco, este individuo que se suponía que representaba a Cristo en la tierra,
se dedicó a predicar un falso evangelio centrado en la ecología, el ecumenismo y el supuesto bien común, disolviendo las fronteras doctrinales y apagando la distinción entre la verdad y el relativismo. Bergoglio promovió activamente la teología climática y la ética tecnoglobal, sentando sus bases cuando emitió las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti, que son la plataforma moral para la gobernanza mundial. Bergoglio ha sido como un capellán para el nuevo orden global o gobierno del anticristo. Ha sido el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas, jefe de Estado del Vaticano con fuerte penetración en la ONU, en el Foro Económico Mundial y en el sistema educativo global, como buen jesuita. Este hombre encaja perfectamente en el rol de un falso Mesías espiritual global. No predicó la redención en Cristo, sino la unidad planetaria secular religiosa basada en sostenibilidad, inclusión y obediencia a la moral colectiva. En su caso, fusionó la autoridad religiosa, política y simbólica. Hablemos ahora de Antonio Guterres. En su papel de secretario general de la ONU, funciona como vocero institucional del orden mundial. Su narrativa es escatológica secular. Suele ser bastante dramático al hablar de crisis climática, pandemia, desigualdad, inteligencia artificial, etc. Exige sumisión global a marcos regulatorios, pseudocientíficos y tecnológicos bajo el paraguas de la ONU, Agenda 2030 y coaliciones globales. Guterres tiene capacidad de movilización normativa y diplomática global, lo que hace de él una figura funcional clave entre los falsos cristos globalistas. Defiende un orden supranacional donde las soberanías nacionales quedan subordinadas a instituciones globales, presentando la gobernanza total como salvación. Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Este príncipe heredero y presidente de Emiratos Árabes Unidos es uno de los actores geopolíticos más activos del Golfo. Promueve una agenda de control tecnocrático, bioseguridad, vigilancia total y transición verde con un modelo de capitalismo autoritario. Fue presidente de la Cumbre Climática COP28, es artífice de los acuerdos abrámicos, es decir, una religión única abrámica, y constructor del Human Fraternity Center, un centro religioso global en Abu Dhabi con iglesia, sinagoga y mezquita. Su enfoque es totalmente tecnocrático y místico a la vez. Funde religión, vigilancia, inteligencia artificial y control social. Tiene recursos, alianzas y visión para implantar modelos que luego se exportan como norma a Occidente. Veamos ahora Xi Jinping. Si bien China no es un país que se integre en el paraguas de la autoridad de la ONU, tiene su propia agenda de dominación similar a la de la ONU. Como presidente vitalicio de China, este individuo es una figura central del sistema tecnocientífico del control total. Su rol mesiánico se debe a que, si bien no tenga una narrativa espiritual abierta, su modelo de civilización control total con IA, crédito social, biotecnología, vigilancia y orden artificial se ha vuelto paradigma funcional para la tecnocracia mundial. China es banco de pruebas del sistema del anticristo en cuanto a eliminación del alma, obediencia a algoritmos, reeducación ideológica, control de nacimiento y censura espiritual. Xi es una especie de mesías del orden sin alma, promoviendo la sumisión total por ingeniería social en vez del progreso. Su actuación es un referente operativo para Davos, OMS, Guterres, es decir, ONU, etc., ya que su modelo es la encarnación del sistema que los demás sueñan imponer. Ahora veamos a Carlos III de Inglaterra. Tal vez sea el más relevante falso Cristo de este siglo, cuyo padre dijo que si pudiera se reencarnaría en virus para exterminar a la raza humana. Carlos III ha sido una figura clave en la promoción del relato del cambio climático desde hace décadas. Su mensaje no solo transmite preocupación ambiental, sino que es una herramienta de gobernanza global. Como falso Cristo o Mesías tecnocientífico, Carlos de Inglaterra actúa como mediador carismático entre el poder político, la élite financiera y las narrativas tecnocráticas globales.
Su función específica en este marco es la de figura mesiánica secular verde, promoviendo una visión cuasi espiritual del ambientalismo, con tintes de redención ecológica. Se presenta como alguien que lleva décadas advirtiendo sobre los peligros climáticos, posicionándose como un profeta moderno del equilibrio entre humanidad y naturaleza. Es impulsor del Gran Reseteo Verde. Fue uno de los principales patrocinadores de la iniciativa del Great Reset del Foro Económico Mundial en plena conjunción con Klaus Schwab. Su enfoque se centra en la reestructuración económica global a través de una economía sostenible, digitalizada y monitorizada, una vía hacia el control social en nombre del clima. Carlos III también promueve el capitalismo climático tecnocrático, proponiendo una nueva economía global basada en créditos de carbono, control de recursos naturales, tecnificación de la agricultura y vigilancia ambiental. Este modelo transfiere el poder de decisión a organismos supranacionales y a algoritmos que rigen lo que se puede producir, consumir o emitir. El rey de Inglaterra también actúa como un legitimador moral del control social verde, otorgando una legitimidad ética y moral al relato climático, envolviéndolo en un lenguaje de urgencia apocalíptica y deber colectivo. Esa narrativa sirve para justificar restricciones, nuevas formas de fiscalidad, límite al consumo individual y vigilancia digital. Carlos también vincula todo ello a la idea de una sola tierra, un solo orden. Sus discursos suelen orbitar en torno a la necesidad de una gobernanza planetaria, una unidad entre pueblos y religiones para salvar la tierra. Esto entronca con la idea luciferina de orden por encima del creador, reemplazando lo divino por la administración tecnocrática del planeta. El evangelio predicado por Carlos III de Inglaterra fue expresado por él mismo en una de las cumbres de la COP cuando dijo: «La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra». En síntesis, Carlos III no es un falso Cristo en el sentido religioso, pero actúa como un agente simbólico y funcional del mesianismo tecnocientífico que propone la redención del mundo a través de políticas climáticas, control digital y una nueva espiritualidad verde. No ofrece salvación eterna, sino salvación planetaria bajo control centralizado. Por lo tanto, participa activamente en la narrativa del reemplazo del orden divino por una civilización artificial dirigida por una élite autoproclamada como iluminada. En resumen, estos líderes ofrecen una salvación artificial, con seres humanos completamente controlados, excluyendo a Dios y anulando el sufrimiento mediante tecnología e ingeniería social. Estos líderes son los nuevos predicadores de un evangelio sin cruz, sin alma, sin verdad y sin Dios. Su mensaje es que el hombre puede salvarse a sí mismo si se somete al nuevo orden de conocimiento artificial. Su mensaje no redime, reemplaza. Volvamos al origen. En Génesis 3, 4 y 5 leemos cómo Satanás engañó al ser humano con una idea peligrosa. Cuando Eva le explicó que Dios les advirtió que no deberían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente le dijo a la mujer: «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». La promesa de Satanás consistía en autonomía divina, excluyendo a Dios de la vida del ser humano, es decir, conocimiento es poder, poder lleva a la autodeificación y la autodeificación implica rebelión. Ese es el corazón del pensamiento luciferino, el hombre como su propio Dios que alcanza el poder a través del conocimiento oculto, la transgresión o una falsa iluminación. Para los adeptos al luciferianismo, la serpiente no es enemiga, sino guía. Lucifer sigue siendo visto por ellos como portador de la luz y acceso a una supuesta evolución superior. Su meta es trascender los límites impuestos por Dios, incluida la muerte. Pero aquí está el gran engaño. Jesús ya venció la muerte en la cruz y todo el que cree en él tiene vida eterna. No hace falta rebelión, sino fe. El nuevo orden mundial promueve una visión claramente luciferina, tecnología como fuente de poder, rebelión contra Dios, contra lo natural
y una falsa inmortalidad disfrazada de elevación espiritual. Este concepto de elevación espiritual, seres ascendidos o despertar es muy propagado por los adeptos de la New Age, religión proveniente del luciferianismo. Hablemos ahora del tecnocientificismo como religión de control. Lo que hoy se llama ciencia, en muchos contextos ya no es ciencia empírica, reproducible y falsable. Los supuestos científicos, en su gran mayoría, están a servicio de la gobernanza mundial de la que dependen para vivir. Por ello, lo que hoy se llama ciencia se ha convertido en un relato de obediencia disfrazado de neutralidad, ya que requiere fe en las autoridades, no pruebas. Se vuelve dogmática, no admite discusión. Divide a la sociedad entre creyentes, léase obedientes, y herejes o disidentes. Los tecnócratas asumen el rol sacerdotal o profético, no siendo siquiera técnicos. En este sentido, el sistema actual propone una religión secular, donde el algoritmo reemplaza la conciencia, la bioingeniería reemplaza la redención y el Estado máquina reemplaza a Dios. Este mesianismo tecnocientífico no es nuevo, es una versión moderna del antiguo engaño del Edén. Hablemos ahora del papel de los falsos cristos. El papel de esos falsos cristos es claro. Se colocan por encima del bien y del mal, regulan moral, salud, economía, reproducción y muerte. Se presentan como salvadores mientras someten y reducen a la población. Quieren ser omniscientes, controlando datos, y omnipresentes a través de cámaras, sensores, inteligencia artificial, etc. Promueven la creación de una nueva humanidad, híbrida, obediente, diseñada por ellos. Este luciferianismo tecnocrático moderno no se apoya en templos ni escrituras, pero funciona como una ideología operativa. Mezcla ocultismo, racionalismo extremo, darwinismo social y tecnología con un objetivo: reemplazar a Dios y al orden natural y espiritual por un sistema total de control gobernado por una élite que se autoproclama iluminada. En la práctica juegan a ser dioses, pero sin verdad, sin amor y sin sabiduría. En esencia, lo que dijo Satanás en su rebelión contra Dios: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El plan de Satanás sigue siendo el mismo y los hombres que se unieron a su rebelión trabajan para alcanzar esa meta. Ahora veamos algunas bases del luciferianismo tecnocientífico. Presta atención y compáralo con lo que enseña la palabra de Dios. Quienes promueven este falso evangelio propagan ideas que chocan frontalmente con la verdad bíblica. Ellos enseñan que el hombre puede y debe ser su propio Dios. Rechazan la trascendencia y reducen el alma a datos. También enseñan que el conocimiento da derecho al poder. Solo las élites con acceso al conocimiento técnico o esotérico están autorizadas a rediseñar el mundo. Otra cosa que enseña el luciferianismo tecnocientífico es que el orden natural es defectuoso y debe ser corregido. Desprecian la creación tal como es, quieren mejorarlo todo: genes, clima, sociedad, conciencia, etc. La dualidad moral es funcional y relativa, no objetiva, según ellos. No hay bien ni mal absolutos. El fin, orden, paz, evolución, justifica los medios: caos, guerra, exterminio selectivo. También enseñan que la redención es técnica, no espiritual. No necesitan a Dios. Ofrecen salvación por inteligencia artificial, ingeniería genética, control y manipulación biológica. Otro aspecto que enseñan es que el sufrimiento y el colapso son necesarios para la transformación. Inducen crisis económicas, sanitarias, bélicas como vía para reordenar el mundo. Y el último punto que vamos a destacar de lo que enseña este luciferianismo tecnocientífico es que el mundo debe ser gobernado por una mente superior artificial o híbrida. Defienden la fusión humano-máquina, el gobierno por algoritmos y la eliminación del libre albedrío. En resumen, se creen dioses con derecho a imponer las reglas que regirán una humanidad mejorada, según ellos.
¿Cuál es la meta del luciferianismo? El luciferianismo tecnocrático no busca un reino espiritual, sino una civilización global artificial donde la humanidad esté reprogramada, transhumanismo, la sociedad sea gobernada por algoritmos, los disidentes espirituales o libres sean marginados o eliminados y se imponga una unidad falsa, sin libertad, sin alma y sin verdad. Se trata de una usurpación de la creación. El hombre, iluminado por su propio conocimiento, suplanta a Dios y toma el control total del destino humano y planetario. Este es el momento perfecto para recordar lo que profetiza el Salmo 2, versículos 2 y 3. Dice así: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Conclusión sobre los falsos cristos y su religión. El sistema tecnocientífico actual reproduce la oferta luciferina original: poder, conocimiento y divinización sin Dios. Quienes lo dirigen controlan el relato científico, los algoritmos y los mecanismos sociales, asumiendo el papel de falsas deidades. No buscan el bien del ser humano, sino su transformación en algo poshumano, programable y útil al sistema, en abierta rebelión contra la creación y contra Dios. El patrón se repite, el mismo engaño con nuevas herramientas. Este luciferianismo tecnocrático no es una religión formal, pero funciona como una religión política, elitista y tecnomística, que justifica la destrucción del orden natural, utiliza el caos como herramienta de ingeniería social, es decir, control, reemplaza lo divino por lo artificial, promueve una falsa iluminación basada en lo oculto y lo técnico y no en la verdad espiritual. En esencia es una rebelión contra el Creador y contra la dignidad humana, y lo más peligroso es que opera camuflado bajo el discurso de progreso, salud y libertad. Entendemos ahora mejor la advertencia de Jesús sobre los falsos cristos. Va más allá de predicadores religiosos mentirosos. Se refiere a todo sistema que suplanta a Dios y esclaviza al hombre. Para finalizar, hablemos del verdadero Cristo. Ahora que ya tenemos una visión de falsos cristos de final de los tiempos, recordemos quién es el verdadero Cristo o Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Aun siendo el mismo Dios, se hizo hombre y habitó entre la humanidad, enseñándonos a vivir conforme a la voluntad del Padre. Luego entregó su vida para restaurar al ser humano. Al resucitar, constituyó a discípulos suyos que predicaron el único evangelio capaz de restaurar al ser humano y que consiste en que cuando el hombre rompió su comunión con Dios al pecar dando oídos a Satanás, Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a la tierra a pagar el precio que era requerido por la ley para reconciliar al hombre con Dios, derramamiento de sangre inocente. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, abriendo el camino a la comunión directa con Dios. Por cierto, según el propio Talmud babilónico, a partir de ese año los sacrificios de los siguientes 40 años no fueron aceptados por Dios. Eso se debe a que el sacrificio de Jesús fue válido para siempre y el orden mesiánico había sustituido al orden mosaico, según lo profetizado anteriormente. Jesucristo, el verdadero Mesías, elevó la vida humana al nivel de la suya, haciendo hijos de Dios a todos los que le creen. No habrá jamás honor más grande que el hombre pueda desear. Mientras que los falsos cristos encaminan a la humanidad a una esclavitud eterna y un castigo en el lago de fuego, el verdadero Mesías Jesucristo pagó el precio que el hombre no podía pagar, dándole libertad. ¿Qué libertad? La libertad del yugo del pecado. El que peca se hace esclavo del pecado, y cuanto más ahonda en ese pecado, más esclavo se hace. Pero la sangre de Jesús derramada en la cruz permite al que cree en él romper ese vínculo con el pecado, trayendo la libertad. Solo quienes creen en Cristo pueden elegir libremente obedecer o no, pecar o no. Los que no creen siguen atados al pecado, incapaces de vencerlo. Los falsos cristos destruyen al hombre con la promesa de reconstruirlo dentro de un sistema artificial. Jesús, en cambio, transforma al hombre en hijo de Dios, respetando su libre albedrío y dándole vida abundante.
Jesucristo dio libertad al hombre para elegir si recibir su redención o rechazarla. Estamos al final de los tiempos. La Iglesia será arrebatada a cualquier momento y entonces comenzará la gran tribulación, un tiempo de angustia sin precedentes como Jesús anunció en Mateo 24. Cuando la Iglesia sea retirada, el Señor abrirá los sellos que desatarán 21 juicios sobre los incrédulos. En ese tiempo los poderosos de hoy dirán: ha llegado el gran día de su ira, ¿quién podrá sostenerse en pie? En el mismo Salmo 2:3 dice que los poderosos se han juntado para conspirar contra Dios y romper sus ligaduras. Los versículos 4 y 5 cuentan qué pasará con ellos. Dice así la Escritura: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. En resumidas cuentas, Jesús es el verdadero Mesías y no hay otro fuera de él. Él es Dios hecho hombre que entregó su vida para reconciliar al pecador con el Padre y darle vida eterna. Ahora que sabes algo más sobre los propósitos de Satanás sobre ti, manifestado en el Evangelio propagado por sus falsos mesías, tienes ante ti la decisión más importante de tu vida: creer o no en la redención llevada a cabo por Cristo en la cruz. Creer implica reconocer que Dios tiene leyes, que las has quebrantado y que no puedes pagar esa deuda. También implica creer que Jesús pagó por ti y que su sacrificio basta para que seas perdonado y adoptado en la familia de Dios. Si crees en Cristo, matarás el orgullo de querer ser como Dios, que fue la oferta de la serpiente. El Padre entonces te sacará del reino de las tinieblas, pasándote al reino de Cristo, el dador de la vida eterna, haciendo de ti una nueva criatura. Por eso Satanás quiere anular tu libre albedrío, mientras que Jesucristo lo respeta. Ahora está en tus manos reflexionar y decidir. Medita en todo esto y decide cuanto antes. El tiempo se acorta rápidamente. Yo no dejaría esa decisión para mañana. Esperamos que este vídeo te haya resultado edificante. Si es así, ayúdanos a difundir el mensaje y compártelo entre tus contactos. También nos puedes ayudar dando un like y suscribiéndote al canal. Que el Señor Jesús te bendiga y te guarde.